Cardenales a la Vanguardia, un programa que te permite dar información acerca de los fundamentos del derecho. Comenzamos. Muy buenos días, estamos en su programa Cardenales a la Vanguardia. Les presento a nuestros compañeros Diana Laura, Brian Huerta, Saray Martínez, Aristeo Martínez y su servidora Diana Martínez. En esta ocasión les hablaremos del tema personas, el cual abarca estos subtemas: concepto jurídico, atributos de las personas, la patria potestad, la adopción, el matrimonio y el divorcio. Empezaremos con el concepto jurídico. Bueno, según el libro de Rogino Villegas, el derecho puede definirse como un conjunto de normas bilaterales, externas, generalmente heterónomas y coercibles, que tienen por objeto regular la conducta humana en su interferencia intersubjetiva. ¿Qué es esto? En pocas palabras, el derecho es un conjunto de normas que están para regular la conducta, en este caso del hombre, y claramente se establece como una sanción por el incumplimiento. Pero dejemos que nuestro compañero Brian nos hable más del concepto jurídico. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da un gusto estar con ustedes y bueno, yo les voy a hablar acerca de lo que es el concepto jurídico. Esto es una persona, todo individuo capaz de ser titular de derechos u obligaciones. Se puede decir que las personas se clasifican en físicas y morales, que son aquellos individuos a quienes la ley les otorgan la capacidad de obtener derechos subjetivos y ser sujetos de obligaciones jurídicas. Entonces, esto se divide en persona jurídica, persona física y persona moral. Existen 3 tipos de personas. Ahora, ¿me puedes definir cada una de ellas? Claro que sí, mira. La persona jurídica se entiende por el ente capaz de derechos y obligaciones. Esto quiere decir que el sujeto puede ser susceptible de tener facultades y deberes, de intervenir en relaciones jurídicas, ejecutar actos jurídicos, o resumiéndolo, es el ente capacitado por el derecho para actuar jurídicamente como sujeto activo o pasivo en dichas relaciones. Ahora te voy a hablar de lo que es una persona física. Dentro de lo que dice el Código Civil Federal en los artículos 22, 23 y 24, nos habla de algunas características que tienen estas, como por ejemplo la capacidad jurídica que tienen, las restricciones a las cuales están sometidas, además de algunas libertades de las que gozan. Ahora, profundizando un poco más sobre estos artículos, en el artículo 22 nos habla sobre la capacidad jurídica que tienen las personas físicas, pues nos dice que ésta se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte, ya que desde que el momento en que un individuo es concebido, este ya está protegido por la ley. Como característica de ello son las responsabilidades, la existencia, la capacidad, la denominación, el domicilio, el estado civil, el patrimonio y la nacionalidad, que más adelante nos definirá cada uno de ellos. Otro ejemplo sería cuando nace una persona. Esta es registrada y obtiene su acta de nacimiento. Entonces, ¿aquí ya estaría cumpliendo con su existencia? Sí, así es, ya está cumpliendo con una característica. Ahora, cuando hablamos de una persona moral, según el Código Civil Federal, en el artículo 25, las personas morales son la nación, los estados, municipios, corporaciones de carácter público reconocidas por la ley, sociedades civiles o mercantiles, sindicatos, asociaciones profesionales, sociedades corporativas y mutualistas, asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquier otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por la ley. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada. Y bueno, dentro del Código Civil Federal podemos identificar algunos otros artículos que nos hablan acerca de lo que son las personas morales. Por ejemplo, en el artículo 26 nos dice que las personas morales pueden ejecutar todos los derechos que sean necesarios para realizar el objeto de su institución. En el artículo 27, las personas morales obran y se obligan por medio de los órganos que las representan, sea por disposición de la ley o conforme a las disposiciones relativas de sus escrituras constitutivas y de sus estatus. Y bueno, por otro lado, en el artículo 28, toda persona moral se regirá por las leyes correspondientes
por su escritura constitutiva y por sus estatus. Bueno, entonces un ejemplo de una persona moral es la famosa Sociedad Anónima, por sus siglas S.A. Y aquí pues ahora sí ya entra lo que son los atributos de las personas, que son nombre, domicilio, estado civil, nacionalidad, patrimonio, capacidad, el parentesco. Adelante Diana, coméntanos más de esto. Empecemos por la capacidad. La capacidad de las personas morales se distingue de las personas físicas en dos aspectos. La primera, en las personas morales no puede haber incapacidad de ejercicio. Esta depende exclusivamente de circunstancias propias e inherentes al ser humano, tales como la minoría de edad, la sordomudez, unida a las circunstancias de que no sepa leer ni escribir, la embriaguez consuetudinaria o el abuso inmoderado de drogas enervantes. Las personas morales, su capacidad de goce está limitada en razón de su objeto, naturaleza y fines. Regla general de la que dichas entidades no puede adquirir bienes o derechos o reporta obligaciones. Nos sustentamos en el artículo número 27 que dice: las personas morales obran y se obligan por medio de los organismos que las representan, sea por disposición de la ley o conforme a las disposiciones relativas de sus escrituras constitutivas y de su estatuto. La capacidad es el atributo más importante de las personas, claro. La capacidad se divide en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la aptitud para ser titular de derecho o para ser sujeto de obligaciones. Todo sujeto debe tenerla. La capacidad viene a constituir la posibilidad jurídica de que exista este centro ideal de la imputación, y al desaparecer también tendría que extinguirse el sujeto jurídico. Igual se ha sostenido que la esclavitud y la muerte civil fueron causas extintivas de la personalidad, de tal manera que el esclavo se reputaba cosa y declarado civilmente muerto perdía sus derechos. La verdad es que ni la esclavitud ni la muerte civil lograron extinguir todos los deberes de las personas, aun cuando no tienen derechos. También dice el artículo número 22, la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Pero desde el momento en que un individuo es concebido entre bajo de protección de la ley y se le tiene por nacido por los efectos declarados en el presente código, el beneficio del que el concebido se le tenga por nacido para aquello que lo favorezca no quiere decir ni lo dice que debe considerarse ya como una persona, y aún menos si tenemos en cuenta que este beneficio solo se le concede en el caso de que nazca con las condiciones que expresa el artículo. Así como el nacimiento o la concepción del ser determinan el origen de la capacidad y por lo tanto de la personalidad, la muerte constituye en su fin. Sí, claro, ahora seguiremos con la segunda característica, grados de capacidad de goce. La primera, el grado mínimo de capacidad de goce existe, según lo hemos explicado, en el ser procreado pero no nacido bajo la condición impuesta en nuestro código de que nazca vivo y se ha presentado al registro civil o viva 24 horas. La segunda manifestación de la capacidad de goce se refiere a los menores de edad. El tercer grado está representado por los mayores de edad, uso y goce de sus facultades mentales, y mayores sujetos a interdicción por la locura o uso constante de drogas enervantes. Capacidad de ejercicio y representación. Podemos definir la capacidad de ejercicio diciendo que es la aptitud de participar directamente en la vida jurídica. Decir, hacerlo personalmente, grados de incapacidad de ejercicios. En el primero corresponde al ser concebido, pero no nacido. El segundo grado de la incapacidad de ejercicio se origina desde el nacimiento hasta la emancipación. Los menores ejercen sus derechos o hacer valer sus acciones. El tercer grado corresponde a las personas emancipados. Puede realizar todos los actos de administración relativos o sus bienes muebles e inmuebles. Sin representante, puede también ejecutar los actos de dominio relacionados con sus bienes muebles. En cuarto grado, la realización de la incapacidad de ejercicio corresponde a los mayores de edad. No existe capacidad de goce para muchos sujetos
enajenados o perturbados y por tanto no puede haber representación, capacidad por actos de dominio y por actos de administración. La capacidad especial que requiere la ley para llevar a cabo actos de dominio es la ejecución de actos de dominio. No basta tener la capacidad general para ser mayor de edad, sino posibilidad jurídica de disponer de los bienes de quien se trate. Bueno, como tal, la persona física se refiere a todo aquel individuo con la capacidad para contraer obligaciones y ejercer sus derechos, y por ende decimos que una persona moral es una organización de individuos que se une para alcanzar un determinado objetivo. Exacto. Ahora bien, tenemos las características del domicilio. El concepto general. El domicilio es un atributo más de la persona. Se define como el lugar en el que una persona reside habitualmente con el propósito de radicarse en él. En algunos casos, las personas pueden tener al mismo tiempo dos residencias habituales, por la naturaleza de sus ocupaciones, por vínculos de familia o por otras causas. El artículo 29 estatuye: el domicilio de una persona física es el lugar donde reside con propósitos de establecer en él. A falta de este, el lugar que tiene el principal asiento de sus negocios, y a falta de uno y otro, el lugar donde se halle. Diferencia entre domicilio y residencia. Se entiende por residencia a la estancia temporal de una persona en un cierto lugar, y el domicilio es el centro de la cual se refieren los mayores efectos jurídicos. Por otra parte, el domicilio se impone por la ley a determinadas personas. En cambio, la residencia es impuesta por la ley. Las características principales del domicilio. La primera, todas las personas tienen que tener un domicilio. La segunda, las personas solo pueden tener un domicilio. La tercera, solo las personas pueden tener domicilio. Y el domicilio es transferible por herencia. El domicilio de las personas morales. Conforme al artículo 33 del Código Civil, las personas tienen su domicilio en el lugar donde se haya establecido su administración. Domicilio convencional es el que se tiene derecho de designar para el cumplimiento de determinadas obligaciones. Efectos del domicilio en general. Uno de los temas más importantes por sus efectos prácticos es el relativo a determinar sus consecuencias jurídicas del domicilio. 1. Determinar el lugar para residir. Comunicaciones, interpelación y notificaciones en general. De acuerdo con el artículo 114 del Código y Procedimientos Civiles, deben hacerse las notificaciones personales en el domicilio de los litigantes. En el artículo 117 que, si se tratase de una notificación de demanda, el notificado debe cerciorarse de que el demandado vive en el lugar señalado, asentando razón de este hecho. 2. El domicilio determina también el lugar del cumplimiento de las obligaciones. 3. El domicilio determina las capacidades de los jueces en la mayoría de los casos. El nombre cumple una función administrativa para la identificación de las personas y desde el punto de vista civil constituye en base de diferentes de los sujetos. 4. El domicilio determina el lugar en que habrán de practicarse ciertos actos del Estado civil. 5. Por último, el domicilio viene a determinar el lugar de centralización de todos los intereses de una persona en los casos de la quiebra, concursos o herencia. En este caso se trata de sistemas generales de liquidación patrimonial por causa de la insolvencia o de muerte. El domicilio del afectado viene a desempeñar la función. Entonces dices que el domicilio es aquel donde la persona física se encuentra viviendo, mientras que el domicilio de la persona moral es donde se encuentra establecida la matriz de la identidad. Claro, de igual forma tenemos el siguiente, que es nombre. El estudio que hace Vianol respecto al origen del nombre y la organización en las costumbres del pueblo romano. El nombre en los pueblos primitivos era único e individual. Cada persona solo llevaba un nombre y no lo transmitía a sus descendientes. Esto fue así por mucho tiempo, principalmente en los griegos y hebreos. Mas sin en cambio los romanos poseían un sistema de nombres sabiamente organizado. El dato de la identidad de la persona está constituido por el apellido acompañado del nombre. El nombre como derecho subjetivo. El derecho al nombre es un derecho subjetivo, es decir, no es valorable en dinero ni puede ser objeto de contratación.
El nombre viene de generación en generación, pero no por efecto de una transmisión hereditaria, sino por consecuencia de un atributo común a un conjunto de personas que integran la familia. El nombre no puede considerarse ni como un derecho de propiedad ni como un derecho patrimonial cualquiera, porque el nombre no es un objeto exterior a la persona ni tiene por sí valor patrimonial. Es por lo contrario un derecho de índole esencialmente personal. El uso indebido del nombre se traduce a la invasión de otros derechos del sujeto. Cuando alguien se pretende atribuir un nombre de que no le corresponde, generalmente es para ejercer un derecho ajeno. El uso indebido del nombre implica en sí la violación de un derecho y hay consecuencias de ese uso indebido. Desde otro punto de vista, podemos también ver el nombre como intereses jurídicamente protegido. Para el derecho penal, el nombre tiene una función de orden público. Para la policía, el nombre es un medio necesario de identificación. Para el registro público de las propiedades, del nombre es indispensable para poder hacer registro de las propiedades o de los derechos reales transmisibles del nombre. Se otorga a los descendientes de pleno derecho cuando son legítimos en el momento de que nacen o al ser reconocidos. El apellido se adquiere por patrimonio o maternidad. Bueno, entonces como tal, el nombre es un atributo de la personalidad, el modo de individualizar a una persona dentro de una comunidad determinada para el ejercicio de sus derechos. También en el Nacional de las Personas Morales se define de acuerdo con el artículo 5 del vigente Ley de Nacionalidad y Naturalización, tomada en cuenta dos factores: que se haya constituido conforme a las leyes mexicanas y que además establezcan su domicilio en el territorio de la República. Cumpliendo estos requisitos tendrá la nacionalidad mexicana. Son personas morales de nacionalidad mexicana las que constituyen conforme a las leyes de la República y tengan en ella su domicilio legal. Como tal, la nacionalidad la podemos adquirir pisando suelo, ya sea mexicano o extranjero. Ahora bien, el estado civil es la condición de una persona en relación a sus derechos y obligaciones respecto a su familia y demás individuos en la sociedad. Eso nos permite determinar si una persona es casada, soltera, hijo legítimo o tal vez sea mayor de edad. En el segundo caso, el estado se denomina político y precisa la situación del individuo o de la persona respecto a la nación o al estado al que pertenezca para determinar la cualidad nacional. Y bien, en cuanto al matrimonio, en el artículo 139 define que los responsables como la promesa de matrimonio que se hace por escrito por un novio al otro y se acepta por este último. Nos va a hablar más acerca de qué es el matrimonio en caso de que uno se quiera casar. Vas adelante, Aristeo. Claro, compañera. Mira, en el matrimonio los esponsales constituyen un contrato y por lo tanto deben llenar todos los elementos esenciales y de validez que exigen respectivamente los artículos 1794 y 1795. Es decir, como elementos esenciales son el consentimiento y el objeto, y como elementos de validez es la capacidad, la ausencia de vicios del consentimiento, la forma, motivo y fin lícitos. En caso de incumplimiento de los esponsales, los efectos son los declarados en el artículo 143, que dice: el que sin causa grave a juicio del juez se rehúse a cumplir su compromiso de matrimonio o difiera indefinidamente su cumplimiento, pagará los gastos que la otra parte hubiere hecho con motivo del matrimonio proyectado. En la misma responsabilidad incurrirá el prometido que diere motivo grave para el rompimiento de los esponsales. Bueno, ¿hay algún requisito para casarse o solo se casan por estar enamorados? Claro que los hay, compañera, y estos se clasifican en dos. El primero es de existencia, que es la diferencia de sexo y unidad de las personas. El consentimiento, la celebración, que es la presencia del oficial de registro civil y además dos testigos. Y el segundo requisito es de validez, que es el consentimiento libre y espontáneo, la capacidad de las partes, o sea que no hay impedimentos dirimentes, y las formalidades, que son anteriores, coetáneas y posteriores. Un requisito para que la mujer pueda contraer nuevo matrimonio, según el artículo 158 del Código Civil Federal, menciona que es hasta pasados 300 días después de la disolución del anterior, a menos que dentro de ese plazo diera a luz un hijo. En los casos de nulidad o de divorcio puede contarse este tiempo desde que se interrumpió la cohabitación.
El consentimiento es un elemento fundamental en el matrimonio y existen 3 manifestaciones de voluntad, la de la mujer, la del hombre y la del oficial del registro civil. Las 2 primeras deben estar de acuerdo en unirse en matrimonio para que el oficial del registro civil exteriorice a su vez la voluntad del Estado al declararlos legalmente unidos en dicho matrimonio. Bueno, como tal, todo matrimonio tiene derechos y obligaciones. En el artículo 162 nos habla sobre que los cónyuges están obligados a contribuir cada uno por su parte a los fines del matrimonio y a socorrerse mutuamente, puesto que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. En el artículo 163 nos dice que los cónyuges vivirán juntos en el domicilio conyugal, pues se considera el domicilio conyugal al lugar establecido de común acuerdo por los cónyuges. En ambos disfrutan de su autoridad propia y con consideraciones iguales. En el artículo 164 nos dice que estos contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación y a la de sus hijos, por supuesto, así como a la educación de estos en los términos que la ley establece, sin perjuicio de distribuirse la carga en forma de proporción que acuerden para este efecto, según sus posibilidades. Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio serán siempre iguales para los cónyuges independientemente de su aportación económica al sostenimiento del hogar. Después de tener una boda y haberse casado, empiezan a conocer a la persona y pues realmente no les gusta cómo es su forma de ser. O sea, antes cuando andaban de novios, pues era muy bonito, ¿no? Te trataban como una princesa o un príncipe, como ustedes quieran tomarlo. Pero al final de cuentas, cuando las personas se casan, cambian demasiado, drásticamente. Ven el lado de la moneda, la cara de la moneda, y se quedan así como de que, ¿por qué si no era así? Y entonces, esto se va haciendo que la chispa del amor, en algunas parejas, porque no en todas, algunas parejas que pues a lo mejor fueron obligadas a casarse o pues se casaron por un accidente, entre comillas, pues se les adelantó, tuvieron un hijo. Entonces ahí es donde pues varios se tienen que casar por obligación. Entonces deciden tomar lo que es el divorcio. El divorcio es aquel donde pues tú ya no decides estar con esa persona, ya hasta ahí se acaba. Y entonces cuando te fuiste a casar por el civil, ahí con los jueces, todo, o sea, hubo personas que presenciaron eso, pero después de eso ya no quieres estar, ya, entonces vuelves a emitir eso para que el Estado te diga que ya estás soltero. Claro, y en cuanto a eso, el divorcio se divide en 2 sistemas, uno es por separación de cuerpos y el otro divorcio vincular. En el divorcio por separación de cuerpos, el vínculo matrimonial perdura, quedando subsistente las obligaciones de fidelidad, de administración de alimentos e imposibilidad de nuevas nupcias. Sus efectos son la separación material de los cónyuges, quienes ya no estarán obligados a vivir juntos y por consiguiente a hacer vida marital. En cuanto al divorcio vincular, la principal característica es la disolución del vínculo, otorgando capacidad a los cónyuges para contraer nuevas nupcias. El divorcio vincular necesario se decreta por las causas señaladas en las fracciones 1 a 6 del artículo 267 del Código Civil vigente, que podemos clasificar en los siguientes grupos. En el grupo A, por delitos entre los cónyuges; en el grupo B son los hechos inmorales; en el grupo C es el incumplimiento de obligaciones fundamentales en el matrimonio; en el grupo D son los actos contrarios al estado matrimonial; y en el grupo E, enfermedades o vicios numerados específicamente. Por otro lado, el artículo 267 del Código Civil Federal menciona las causas del divorcio. El primero, el adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges. El segundo, el hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio un hijo concebido antes de celebrarse este contrato y que judicialmente sea declarado ilegítimo. El tercero, la propuesta del marido para prostituir a su mujer, no solo cuando el mismo marido la haya hecho directamente, sino cuando se prevé que ha recibido dinero o cualquier remuneración con el objeto expreso de permitir que otro tenga relaciones carnales con su mujer.
El cuarto, la incitación a la violencia hecha por un cónyuge al otro para cometer algún delito, aunque no sea de incontinencia carnal. El quinto, los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el fin de corromper a los hijos, así como la tolerancia en su corrupción. El sexto es padecer sífilis, tuberculosis o cualquier otra enfermedad crónica o incurable que sea, además contagiosa o hereditaria, y la impotencia incurable que sobrevenga después de celebrado el matrimonio. Y en el sexto es padecer enajenación mental incurable, previa declaración de interdicción y que se haga respecto al cónyuge demente. En lo personal a mí me parece algo muy interesante, pues he conocido casos muy similares a los que nos comentan ahorita. Así puedo dar una opinión más subjetiva, pues siempre es importante saber eso. E igual aprendí mucho, creo que al igual que ustedes, pues ahorita sé qué hacer en caso de que, ahorita tengo un caso de que una prima, su nombre está mal escrito, entonces ahorita ya sé cómo decirle lo que puede hacer y lo que no. En cuanto al abordado con anterioridad, podemos concluir que toda persona física cuenta con atributos, los cuales son propios y característicos y que tienen ciertas consecuencias jurídicas. Los atributos son de gran importancia en la vida de cada persona, ya que nos identifican y nos individualizan ante el resto de la sociedad, y esto nos facilita el proceso de algún problema fiscal o el reclamo de algún patrimonio. Otro tema que me causa interés es la adopción, pues en caso de llevar a cabo alguna acción como esta, es necesario conocer las consecuencias positivas que surgen. En mi opinión, es una decisión muy acertada, ya que dejando a un lado el motivo que los incitó a realizar dicha decisión, mejoran la calidad de vida del menor y por lo tanto adquiere derechos y obligaciones. Por último, del matrimonio nacen muchos derechos y obligaciones, los cuales son siempre iguales para los cónyuges y al mismo tiempo independientes de su aportación económica al sostenimiento del hogar. Pero con el paso del tiempo existen diversas causas que ya mencionamos en el artículo 267 que dan fin a esta unión e inician el sistema de divorcio. Bueno, dentro de todo lo mencionado anteriormente, podemos terminar diciendo que toda persona, tanto física y moral, tienen grandes goces como obligaciones, las cuales se deben cumplir basándose en diferentes leyes, como es el Código Civil Federal. Además, otro tema muy interesante que es de nuestra vida cotidiana, o será tal vez de nuestra vida cotidiana, es el tema acerca del matrimonio, puesto que aquellas personas que están casadas o se van a casar deben de saber que tienen que, esto conlleva muchas responsabilidades, pues ya que van a tener que compartir una vida con su cónyuge, con una persona más, tener obligaciones como el poder sostener una familia y entre otras cosas más, y que asimismo tanto como el casarse y tal vez más adelante tener problemas, desde el momento en que uno contrae matrimonio, esto puede repercutir de forma tanto buena como mala cuando pueda existir un divorcio. Sí, de hecho todo lo que acabamos de platicar despejó para mí todas las dudas que yo tenía con respecto a todo esto, porque en el caso de mi mamá, ella no podía heredar el terreno que mi abuelita le dejó. Entonces, lo bueno que mi abuelita todavía vive. Pues checaron ese problema y efectivamente en el acta de nacimiento de mamá, a su mamá nada más le pusieron un nombre y mi abuelita tiene dos. Entonces pues a la hora de reclamar ese bien, pues no se lo hicieron válido, porque pues dijeron que se trataba como que de otra persona, ¿no? O sea, ahí habían dos, aunque se llamaran igual y tuvieran los mismos apellidos y eso, eran dos personas muy distintas, porque pues mi abuelita tiene en su acta de nacimiento dos nombres y en el acta de nacimiento de mamá nada más le puso uno y no se habían dado cuenta. Entonces pues sí, fue algo laborioso andar moviendo todo eso, todos esos papeleos, y pues ahorita como que ya despejo un poco mis dudas y pues sí, ya se pudo arreglar. Lo bueno es que todavía mi abuelita vive, si no pues se imaginan, el terreno pues iba a quedar ahí pues a la deriva, no íbamos a poder hacer nada.
al menos sí, pero pues si hubiera dejado una carta potestad. Parte del divorcio a veces es difícil en tomar esa decisión, porque pues no sabemos si estamos haciendo lo correcto o porque se supone que se casan es por amor y pues a veces es el miedo del qué dirán de las personas, pero después se empieza a revelar aquella persona y pues la verdad no es necesario aguantar todo eso de que pues si esa persona es violenta, si es celosa, posesiva o infiel, pues obviamente no vas a aguantar eso. Entonces tienes la opción de divorciarte. Y pues es bueno sacar personas tóxicas de acuerdo a lo que nos establece el divorcio. Y bueno, al revisar estos temas encontramos que cada persona tiene o adquiere muchas cosas. En ocasiones ni sabemos qué son nuestros derechos o responsabilidades. Un ejemplo de ello es que si yo quisiera empezar a tener una empresa, tengo que tener y saber que pues tengo atributos. En este caso, también si yo llego a trabajar como persona en una empresa, pues tendré que saber mis obligaciones y derechos. Y también puedo hacer una demanda en caso de que no se me cumpla eso. Y saber dónde demandarlo. O sea, porque pues saber dónde meter la demanda, si en la casa matriz o en otras sucursales. Pero pues obviamente es en una casa matriz. O por ejemplo, cuando yo crezca y en caso de que pues no pueda tener hijos, o la verdad no estoy lista para dar un parto, pues tengo la opción de adoptar un hijo. Y pues al adoptar al hijo también tengo que saber cuáles son las necesidades y también saber cuáles son los requisitos. Por ejemplo, tener buen dinero, una relación estable con mi pareja, pero pues siempre y cuando mi pareja se haya casado conmigo. Y también ciertamente hay una cosa que no me gusta en una parte, porque dice que solo el hombre puede dar acceso a la adopción. Como que ahí sí no estoy de acuerdo en esa circunstancia. Pero en fuera, pues todo me sirve. De hecho, a todos nos sirve esto. A todos, todo. Pero simplemente que ahí sí no estuve de acuerdo. Y algunos artículos son muy buenos y otros no. Y bien, hemos llegado al final de este podcast. Sin antes decirle que todos podemos aplicar esto en nuestra vida cotidiana. Y pues es a veces necesario ver las sanciones. Y pues leer más que nada. Reflexionar cada artículo, cada opción que nos ofrece las personas. Y pues aprendimos hoy un nuevo tema con subtemas muy interesantes de pues lo que contribuye a una persona. Entonces, llegamos a nuestro fin, nos despedimos, nos escuchamos en la siguiente emisión y mientras tanto, cuídense. Nos vemos, hasta pronto.